Y como ya se está grabando, vamos a recordar cómo lo hacemos todas las semanas las normas de la clase, aparte de darles la bienvenida a ustedes. Se les va a solicitar, por supuesto, que mantengan sus micrófonos apagados, para que de este modo no exista ningún ruido externo que pueda perturbar el desarrollo de la clase y nos pueda distraer, ¿de acuerdo? Al igual como lo hacemos todas las clases, se les solicita que ustedes puedan tener su cuaderno al lado de ustedes para que puedan tomar nota de los contenidos, de las ideas clave que se van a mencionar el día de hoy y de ese modo les pueda servir de base de estudio. Les comento que la clase del día de hoy ya fue enviada a la profesora Karen y también las guías que respaldan el contenido de la clase de hoy. Por lo tanto, la clase, el PPT que voy a pasar el día de hoy, ya está, usted los puede pedir si los quiere estudiar. Asimismo, las guías, que son las que debe ir trabajando para ponerse al día, que también son guías que se enviaron hace algunos meses, pero que con el contenido de la clase de hoy usted va a estar un poco más preparado para poder desarrollarlas. Nuevamente se les recuerda que en la medida que usted tenga su guía desarrollada y sus trabajos hechos, los deben ir enviando a mi correo electrónico que les escribí la semana pasada. Hasta el día de hoy no he recibido el trabajo de ningún estudiante, ¿de acuerdo? Así que vamos a conversar con la profesora Karen para insistir un poco más en ese punto para que ustedes se puedan poner al día con respecto a las guías, ya que ya estamos en septiembre, la próxima semana no hay clases y luego solo nos quedan 2 meses de clase efectiva. Y en esos 2 meses, usted tiene que ser capaz de ponerse al día, como habíamos mencionado, con las guías que se han hecho, para que de ese modo puedan tener sus calificaciones a final de año. Jezabel, estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo vayan trabajando y me envíen al correo electrónico las guías como lo mencionamos la semana anterior. Al final de la clase, nuevamente les voy a compartir con ustedes mi correo electrónico para que a ese correo puedan enviar las guías una vez las tengan desarrolladas. Eh, entonces, les pido por favor que tengan todos sus micrófonos en silencio, muteados, y vamos a dar inicio entonces al contenido de la clase de hoy. El contenido de la clase de hoy es el último que nos faltaba repasar de lo que trabajamos de manera online o a distancia, ¿de acuerdo? El contenido de hoy trata sobre el sistema inmunológico y vamos a dar una revisada muy general de cómo funciona este sistema, porque es importante y cómo se relaciona con las enfermedades, que es lo más relevante que el estudio de este sistema nos puede aportar a nosotros. Ahí está. Nuevamente, si usted tiene cualquier duda o inquietud, puede hablar, puede preguntar durante el desarrollo de la clase. Estuvimos practicando la opción de levantar la manito que sale al costado en el chat, así que usted también puede levantar la mano y hacer la pregunta que tenga o que considere oportuna. También puede dejar las preguntas escritas en el chat y la profesora Karen me las transmite durante el desarrollo de la clase, ya que yo no puedo ver el chat mientras estoy pasando la diapositiva, ¿de acuerdo? Así que por favor, no se quede con ninguna duda, pregunte, escriba las dudas que tenga en el chat o hable, de ese modo usted también participa en el desarrollo de esta clase. ¿De acuerdo? Dicho eso, entonces, vamos a compartir con ustedes la pantalla. Denme un segundito. Ahí sí. Bien. El contenido de la clase del día de hoy, entonces, como les mencionaba, es sobre el último de los temas que nosotros trabajamos mediante la modalidad de videos y guías, que es el de sistema inmunológico. Este sistema inmunológico, al igual que los sistemas que mencionamos anteriormente, también es un sistema corporal sumamente importante. De hecho, es tan importante que las fallas del sistema inmunológico se asocian directamente con el peligro de morir, ¿sí? De enfermarse gravemente por algún agente patógeno u otra causa, y eso por supuesto que pone en peligro nuestra vida. Por lo tanto, el sistema inmunológico es un sistema clave para la existencia del organismo y vamos a ver cuáles son sus principales componentes, vamos a ver cómo actúa de modo general, vamos a ver qué significa la palabra inmunidad, por ejemplo, y qué tipos de inmunidades nosotros tenemos y cómo las podemos adquirir, ¿de acuerdo? Ahí juegan un rol algunos detalles importantes que también les voy a ir mencionando durante la clase. Este sistema entonces, eh, o el estudio de este sistema se enmarca dentro de un objetivo de aprendizaje, a ver si avanza, acá está, que tiene que ver con la conducta humana. ¿Por qué? Porque nuestra conducta tiene incidencia directa en lo que es nuestra salud y, por supuesto, en el cuidado de nuestro organismo. Por lo tanto, van a existir conductas de riesgo que nos van a exponer a ciertas enfermedades y es en ese caso cuando nuestro sistema inmunológico empieza a trabajar para mantenernos con vida.
¿ok? Por lo tanto, desde este momento les empiezo a hablar de lo que es el sistema inmunológico, sus generalidades y sus principales características. Recuerde, nuevamente, si tiene duda, no hay problema que durante la clase plantee sus preguntas para que de ese modo podamos complementar aún más la información que aquí se les va a entregar. Ok, en primer lugar, ¿qué entendemos nosotros por sistema inmunológico? Al igual que todos los sistemas del cuerpo humano, el sistema inmunológico es la agrupación de muchas estructuras u órganos. Como usted recordará, por ejemplo, el sistema nervioso era la asociación de algunos órganos que trabajaban en conjunto. El sistema endocrino era la agrupación de muchas glándulas u órganos que trabajaban en conjunto para una función. Asimismo, el sistema inmunológico también es un sistema conformado por muchas estructuras de nuestro cuerpo que trabajan en conjunto. Yo creo que la principal diferencia del sistema inmunológico es que estas estructuras no están juntas, no están todas agrupadas como en el caso del sistema digestivo o respiratorio, sino que son estructuras, órganos y otros tejidos incluso que están distribuidos a lo largo de todo nuestro cuerpo. Y todos ellos aportan de alguna manera en lo que es la inmunidad del organismo. Cuando nosotros nos referimos a la palabra inmunidad, hacemos referencia a la capacidad que tiene un ser vivo de defenderse de los potenciales agentes patógenos que pueden causar enfermedades. ¿Sí? Recordemos que nuestro cuerpo continuamente está siendo asediado por una serie de microorganismos, de virus, de bacterias, que si llegan a ingresar en cantidad considerable a nuestro cuerpo nos pueden enfermar. Sin ir más lejos, estamos en una situación de pandemia en la cual existe un virus que para nuestro cuerpo o para nuestro sistema inmunológico no es un virus conocido. Por lo tanto, si llegase a ingresar a nuestro sistema respiratorio nos puede ocasionar una enfermedad bastante seria. De modo tal que el hecho de que nuestro sistema inmunológico funcione de manera adecuada es crucial para poder combatir estos agentes infecciosos y poder tener una vida normal como la tenemos hoy en día. Si nosotros echamos un vistazo a las estructuras que conforman nuestro sistema inmunológico, podemos encontrar entonces varios órganos distribuidos por nuestro cuerpo. Estos órganos son todos los que usted está viendo acá en la imagen y a lo mejor algunos les suenan conocidos y a lo mejor otros no. Lo que voy a hacer ahora es mencionar de manera muy breve la función de cada uno de ellos y para qué sirve o cómo aporta dentro de la inmunidad. ¿De acuerdo? A ver, una de las estructuras más importantes del sistema inmunológico es la médula ósea. Cuando hablo de médula ósea me refiero al interior de los huesos. ¿Por qué los huesos son importantes en el sistema inmunológico? Porque adentro de los huesos se forman las células que se encargan de la inmunidad. Si usted ha escuchado hablar de los famosos linfocitos blancos, por ejemplo, que son los que nos defienden contra las enfermedades, bueno, esas son unas células que se forman dentro de los huesos, particularmente en la médula ósea. De manera tal que si por alguna razón nosotros llegásemos a tener algún problema en la médula ósea, se nos va a generar una enfermedad conocida como leucemia. La leucemia es un cáncer que afecta la producción de glóbulos blancos, de manera tal que los glóbulos blancos producidos son defectuosos y eso nos ocasiona una serie de consecuencias muy, muy perjudiciales. Por lo tanto, podríamos afirmar que la estructura primordial es la médula ósea, ya que desde ahí se forman todas las células que están en nuestra sangre y que nos defienden de los agentes infecciosos. Pero muchas de estas células se forman de manera inmadura, es decir, simplemente se forman pero les falta madurar o les falta mejorarse para que estén activas para defender a nuestro organismo. Y esa maduración de las células sanguíneas ocurre en una estructura llamada timo. El timo es como una pequeña glandulita que se encuentra justo debajo de este huesito duro que nosotros tenemos en el pecho, que se llama esternón. Debajo del esternón, por dentro, está el timo, y el timo es el lugar donde maduran sobre todo los linfocitos T, que son los encargados de la inmunidad. Por lo tanto, tanto la médula ósea como el timo participan activamente en la formación y maduración de las células del sistema inmunológico. Ahora bien, cuando estas células mueren o cumplen su ciclo vital, son desechadas, son recicladas y el cuerpo las desarma, recupera sus componentes y los utiliza para formar nuevas células sanguíneas. Ese reciclado de células ocurre en un órgano llamado vaso, que se ubica en el costado izquierdo del abdomen, ¿de acuerdo? Este órgano es crucial sobre todo en la maduración de los glóbulos rojos, pero también participa en el reciclado y maduración también de las células blancas del sistema inmunológico. Por lo tanto, a grandes rasgos, estas tres estructuras son las claves para mantener funcionando las células de nuestro sistema inmunológico.
¿Por qué? Porque en el sistema inmunológico el trabajo pesado lo hacen las células. Ellas son las que nos van a defender de los agentes infecciosos, no estos órganos. Ahora, a lo largo de todo nuestro cuerpo nosotros tenemos unas pequeñas agrupaciones de estructuras que se llaman ganglios. Los ganglios van a ser los lugares donde se combaten a las enfermedades. Porque ocurre lo siguiente, si los glóbulos blancos tuvieran que perseguir a las bacterias por todo el cuerpo, tardarían mucho en eliminarlas. En cambio, los ganglios sirven como estaciones de monitoreo en donde se filtra la sangre y si hay alguna bacteria, esa bacteria queda retenida o atrapada en el ganglio. Ahí se dirigen entonces las células del sistema inmunológico, es decir, los glóbulos blancos, y eliminan las bacterias. Por lo tanto, estos ganglios son clave en el control y en la eliminación de los agentes patógenos. Los más importantes se ubican, por ejemplo, debajo de las axilas. Quizás a usted le ha pasado que si tiene algún resfriado o alguna influenza, siente que la parte de sus axilas está más sensible. Y es porque en esos lugares los ganglios que están presentes están inflamados porque ahí está ocurriendo la eliminación de los virus de su cuerpo. Y por supuesto también tenemos las famosas amígdalas, que es muy clásico que a muchas personas que les da una infección en las amígdalas se les suele retirar para que no vuelva a ocurrir. Pero las amígdalas naturalmente también son un tipo de ganglio linfático ubicado, ¿cierto?, en la parte de nuestra boca, de nuestra garganta, que ayudan también a la inmunidad. Y por supuesto van a haber unas especies de tubos que conectan los ganglios linfáticos entre sí que se llaman vasos linfáticos, que simplemente permiten la conexión entre ellos. Entonces, estas estructuras asociadas también a otro tipo de tejidos que hay distribuidos por el cuerpo van a participar ayudando al trabajo de las células del sistema inmunológico, de manera tal que conforman la base estructural de lo que es la inmunidad del ser humano. Pero como les mencioné, el trabajo pesado lo hacen los glóbulos blancos, ¿de acuerdo? Eso en general es lo que nosotros entendemos por sistema inmunológico. Son, por un lado, todas estas estructuras que usted está viendo en la imagen, y por otro lado, todas las células que andan por nuestra sangre que se van a encargar de la defensa del organismo. Ahora, como yo les dije, la inmunidad como concepto se refiere a la capacidad que nosotros tenemos de defendernos de los agentes infecciosos. Porque si no lo hacemos, corre riesgo nuestra vida. ¿De acuerdo? La inmunidad tiene formas de responder, es decir, tiene formas de actuar. No siempre va a ocurrir la inmunidad de la misma manera, ya que va a depender tanto del agente infeccioso como de la forma en que estamos evitando la infección. Y es por eso que la respuesta inmunológica del ser humano se puede clasificar en dos formas. Una que se llama inmunidad innata y la otra que se llama inmunidad adaptativa. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? La primera es una inmunidad que simplemente está y que nuestro cuerpo no hace ningún esfuerzo por defenderse. Es decir, son estructuras que por el simple hecho de estar ya están proveyendo una inmunidad, ¿de acuerdo? Y nuestras células no tienen que movilizarse en grandes cantidades o llevar a cabo una respuesta muy elaborada, compleja para resolver, sino que simplemente son las barreras innatas con las que nacemos, ¿de acuerdo? En cambio, la inmunidad adaptativa se desarrolla con el tiempo, pero es porque es una inmunidad tremendamente específica, es una inmunidad hecha para cada agente infeccioso que ingresa a nuestro cuerpo. Ya lo vamos a explicar adelante con más detalle. En primer lugar, cuando hablo de inmunidad innata, me voy a referir primero a las barreras de nuestro cuerpo y segundo, a las células fagocíticas que se encargan de la respuesta inflamatoria. ¿Okay? La inmunidad innata, entonces, en lo que respecta a barreras físicas y químicas, es tan simple como pensar en estructuras que impiden que los microorganismos ingresen a nuestro cuerpo. Si usted piensa en ello, se va a dar cuenta que existen algunas partes de nuestro cuerpo que impiden que los microorganismos ingresen, como, por ejemplo, la piel. La piel sería nuestra primera barrera, ya que impide que los microorganismos ingresen directamente a nuestra sangre. También, por ejemplo, están las mucosidades, ¿sí? Todo lo que es los mocos, las mucosidades que recubren el tracto respiratorio y digestivo, forman una verdadera barrera pegajosa que impide que los microorganismos ingresen a nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, existen sustancias químicas que nuestro cuerpo produce para eliminar agentes patógenos que llegan a nuestra piel. Por ejemplo, las lágrimas. Las lágrimas cumplen un rol en la inmunidad al ser un agente que elimina ciertos agentes patógenos que pueden estar cerca de nuestros ojos. Es por eso que, por ejemplo, cuando nos entra alguna partícula de polvo en el ojo, inmediatamente empezamos a llorar.
porque es una respuesta en la cual la lágrima va a ayudar a eliminar un posible agente infeccioso que haya caído en nuestro ojo. ¿De acuerdo? Ahora, pongámonos en la situación de que a lo mejor estas barreras fallan, de que la piel no nos sirvió porque, por ejemplo, nos hicimos un corte, nos pinchamos con un clavo que estaba en el suelo. Inmediatamente, la primera respuesta que nuestro cuerpo va a hacer es generar una inflamación en esa zona. Y la inflamación también es una respuesta de defensa. Es decir, cuando a nosotros se nos inflama una parte del cuerpo, no debemos pensar que es malo. Al contrario, es una señal de que nuestro cuerpo está actuando ante una posible infección. Y eso es llevado a cabo por un grupo de células que se llaman células fagocíticas. Lo voy a explicar más adelante. Pero en conjunto, todo esto forman lo que se llama inmunidad innata. Como se dará cuenta, la inmunidad innata es de muy amplio espectro, es decir, frena todo. No discrimina lo que entra y lo que no. Simplemente lo que intenta entrar, lo detiene. ¿De acuerdo? No se fija en uno u otro de manera particular. En cambio, en la inmunidad adaptativa sí tenemos una respuesta altamente específica, es decir, hecha para cada virus o bacteria que el cuerpo conoce. Esta inmunidad adaptativa puede ser a su vez de dos formas. Primera, de manera pasiva, y segundo, de manera activa. Nosotros adquirimos inmunidad de manera pasiva cuando somos bebés y succionamos la leche materna, porque la leche materna contiene una gran cantidad de anticuerpos tipo M que, ¿cierto?, la mamá transmite a su bebé y que le proveen de la primera inmunidad que ese bebé tiene. Por lo tanto, esta simplemente la adquirimos por alimentarnos cuando somos bebés. Y ahí está la importancia, nuevamente, de la lactancia materna, ya que ayuda a la inmunidad del bebé. En segundo lugar, está la inmunidad adaptativa activa, que es la que ocurre cuando, por ejemplo, nos exponemos ante un agente infeccioso. Si ahora nosotros somos resistentes a la gripe o al resfriado, es porque hace muchos años atrás nos resfriamos alguna vez. Y una vez que nos resfriamos, nuestro cuerpo generó todo un sistema de defensa para protegernos ante un próximo resfriado. Y esa es la razón de por qué estas enfermedades no nos matan, sino porque como nos expusimos antes al agente infeccioso, nuestro cuerpo ya tiene todo su arsenal de defensa lista para cuando la infección vuelva a entrar. A eso se le llama inmunidad adaptativa activa de tipo natural. Si me van siguiendo con la clasificación. Y por otro lado, también existe la inmunización activa de manera artificial, que es cuando nos vacunamos. ¿De acuerdo? La vacunación cumple un rol de inmunidad ante una enfermedad ante la cual no nos hemos expuesto. Es decir, a diferencia de la inmunidad natural, cuando nosotros nos tenemos que exponer ante el agente infeccioso y en base a ello generamos nuestra propia inmunidad, la vacuna evita esa parte y simplemente nos proveen, ¿cierto?, del medio de defensa de manera artificial para que de ese modo no nos demos ni cuenta cuando nos enfermamos. Y de ahí viene de nuevo la importancia de la vacunación, sobre todo para el control de enfermedades que son recurrentes todos los años, como lo es, por ejemplo, la influenza. ¿De acuerdo? Con respecto a lo que he conversado hasta el momento, ¿tienen alguna duda? ¿Consulta? ¿Muy enredada esta clasificación? Ok, Hay compañeros que han escrito en el chat preguntas, profesor. ya, perfecto. Profesora Karen, Lo escucho, lo escucho. Estoy pasando sí, la lista. Pero ah, no, ya, ya, no hay ninguna pregunta de los estudiantes. Solo yo puse que necesitaba el nombre y apellido y curso, nada más. No, pero perfecto, hasta ahora ya. los chicos no han escrito nada. Ok, muchas gracias. Entonces, Profesor, si surge alguna pregunta, interrumpa nomás. profesor, Ya. Matilde Espinosa preguntó Dígame. que qué pasaría si el timo no funcionara bien. Bueno, de hecho el timo tiene una función limitada porque es un órgano que a medida que nosotros vamos creciendo se va achicando hasta que finalmente deja de funcionar. A todos nos pasa. Y en ese sentido, claro, la función de maduración de los linfocitos o de los glóbulos blancos la hacen otras estructuras. Pero es curioso porque el ciclo de funcionamiento del timo se asocia con el envejecimiento. Es decir, en la medida que la estructura del timo empieza a decaer su funcionamiento, como a todos nos pasa, es cuando nosotros empezamos a envejecer. ¿Sí? Hay una asociación bien curiosa ahí. Pero efectivamente, eso explica a veces por qué los niños tienen mejor respuesta inmunológica que las personas que son más adultas. ¿Sí? Es porque
hay todo un desgaste de las estructuras del sistema inmunológico que es mayor en las personas adultas, como por ejemplo lo es el timo. ¿De acuerdo? Es una situación curiosa, se asocia con el envejecimiento del organismo la inactivación del timo. Ya, vamos a continuar entonces. Esto es entonces todo lo que nosotros entendemos como respuesta inmunológica. ¿De acuerdo? Entonces, las vamos a analizar una por una de manera bien rápida y bien general. Como les dije, las primeras barreras de defensa son las que forman la inmunidad innata, lo que se llama barreras primarias. ¿Cuáles son estas barreras primarias? La piel y las mucosas. Para explicar las imágenes que tengo acá, fíjense en cómo está conformado. Lo que tenemos acá es un dibujo de un pedacito de piel, como sería al microscopio. La capa de más arriba es la piel que nosotros vemos, lo que llamamos epidermis, ¿sí? La piel que está en contacto con el aire, ¿sí? Están los pelos, tenemos poros con glándulas, etc. ¿De acuerdo? Pero la piel tiene algunas capas más profundas que va de la mano con estos vasos sanguíneos de acá, que es lo que permite que la piel pueda nutrirse y mantenerse con vida, que al final la piel es un órgano del cuerpo, por lo tanto necesita también nutrirse. ¿De acuerdo? Es una estructura que es bastante gruesa, bastante densa y tiene la particularidad de que se va renovando todos los días. Es decir, las capitas de más fuera de la piel, lo que se llama epidermis, está formado por unas células que se cambian todo el día. No todos los días, todo el día. Es decir, todo el día estamos perdiendo células de la piel. De este modo, la piel puede renovarse y eso va a ir permitiendo que esta barrera se mantenga siempre renovada para que pueda funcionar. ¿De acuerdo? Ahora, también puede pasar que algún microorganismo, una bacteria o un virus ingresa a nuestro cuerpo no por la piel, sino cuando respiramos o cuando comemos, ¿sí? En ese caso, nuestro sistema respiratorio, y nuestro sistema digestivo están recubiertos por dentro de muchas mucosas, ¿sí? Si usted alguna vez se había preguntado cuál era la función biológica de los mocos, es que justamente sirven para frenar el ingreso de los microorganismos a nuestro organismo. Lo que usted está viendo acá es Profe, cómo ¿y de los pelitos de la nariz? los pelitos de la nariz también cumplen la misma función. De hecho, los pelitos de la nariz tienen un nombre, se llaman vibrisas, ¿de acuerdo? Y las vibrisas tienen la función de actuar como barreras que filtran el aire que ingresa por la nariz para que no ingresen partículas grandes, ¿sí? Son un filtro. Es un filtro, forma los pelitos, y el otro lo forman los mocos de la nariz. Entonces, entre este filtro pegajoso y este filtro físico, el aire ingresa lo más limpio posible a nuestro sistema respiratorio. Para eso sirven. ¿De acuerdo? Todas las estructuras de nuestro cuerpo están por alguna razón. Todo sirve para algo. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, esta imagen de acá corresponde a un corte de la mucosa del estómago. Porque usted dirá, ¿el estómago? Sí, el estómago está recubierto de mucha mucosa por dentro. Es como la que tuviéramos en la nariz, pero está por todo nuestro tracto digestivo. Y esto tiene su lógica, porque nosotros comemos todo el tiempo diferentes alimentos, y si los alimentos vienen contaminados, no podemos permitir que ellos pasen directamente a la sangre. Por lo tanto, el estómago los retiene en esta mucosa y los elimina. Entonces, esta capita como transparente, que aquí la colorearon de color rosado para poder verla, todo eso corresponde como a la mucosa que está recubriendo nuestro estómago. No sé quién tiene el micrófono activado, si lo puede apagar, por favor. Mientras tanto, vamos a continuar. Chicos, por favor, silenciar el audio. La diabetes va la enfermedad de un riñón, ¿cierto? ¿Cómo? Una persona puede estar con un puro riñón. El audio dice San Alfonso de Fortuna que está activo. ¿Y la Ya. diabetes también va a enfermar un riñón? Sí, por supuesto. La diabetes afecta completamente. Ah, claro, y alguien está, si lo vamos a Todas enviar. las enfermedades que nosotros podemos tener. Debe ser la profesora de Esteli. Félix. Espera un momentito, Por lo voy a decir. Es cuidadoso con los medicamentos, Por porque favor, nuestros riñones Para- son tóxicos. continuar con... Claro. Bien, chiquillos, muy bien.
Y yo, No sé quién está como San Alfonso Vespertina. Si puede poner en mute su micrófono, por favor. Profesora Cheli, ¿puede silenciar su micrófono, por favor? Gracias. ¿No pueden hacer un PowerPoint Si puede silenciar su micrófono, por favor. sobre las enfermedades del sistema circulatorio? Vamos. Gracias. Estábamos hablando de las mucosas que recubren nuestro sistema digestivo, que forman esta verdadera barrera pegajosa que impide que los microorganismos ingresen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta es nuestra primera línea de defensa. La piel, que nos protege por fuera, y las mucosas, que nos protegen por dentro. Si por alguna razón estas barreras son vulneradas, tenemos una segunda línea defensiva, las que se llaman barreras secundarias. Y los que se encargan de la barrera secundaria van a ser un tipo de célula que son las que llevan a cabo la respuesta inflamatoria. Miren la imagen que tenemos acá. Esto, toda la capa de arriba corresponde a nuestra piel. Y esto puede ser cualquier cosa que nos pinchó la piel. Imagínense, nosotros nos enterramos un clavo, una aguja, se hizo una herida. Fue vulnerada nuestra primera línea de defensa. El tema es que con este clavo, con esta aguja, ingresa una gran cantidad de bacterias debajo de nuestra piel. Y tienen que ser rápidamente eliminadas, porque si no son eliminadas, estas bacterias aumentan en número y nos pueden ocasionar una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el cuerpo? No se pone a analizar las bacterias, no dice qué bacterias son estas, vamos a generar anticuerpos, no, dice ya, vamos a eliminarlas de inmediato. Y para eso manda a un tipo de células que se llaman células fagocíticas. Células fagocíticas, que son unos tipos de glóbulos blancos que lo que hacen es literalmente comerse todas las bacterias que pueden. ¿Sí? Y al comerse todas estas bacterias, las van a eliminar para de ese modo evitar que la infección se propague. El tema es que para que estos glóbulos blancos puedan llegar a la zona donde está la infección, se tiene que generar una inflamación en la zona. Es decir, nuestro propio cuerpo genera la inflamación para de ese modo facilitar la llegada de las células fagocíticas para que eliminen la infección. Es por esto que cuando nosotros nos hacemos una herida, ese lugar se inflama inmediatamente, porque la inflamación provee las condiciones para que estas células del sistema inmunológico puedan trabajar y eliminar a las bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, si nuestra primera barrera defensiva es vulnerada, entonces entra en juego la segunda barrera defensiva, que son estas células que inmediatamente se lanzan al ataque y se encargan de comerse todas las bacterias que puedan para que de ese modo la inflamación no propague, la infección no se propague. ¿Qué es la consecuencia que puede tener esto? Que en la zona nos puede generar pus, ¿sí? Todos hemos tenido heridas que a lo mejor han sido muy grandes y se nos genera un poco de pus, o de materia, como le decía. Eso no es más que el resultado de una violenta batalla entre células blancas, o células fagocíticas, y bacterias. Y el conjunto de todos sus cadáveres muertos forma el pus, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el pus se forma cada vez que hay una inflamación y una eliminación de las bacterias que hay de por medio. Muy importante como dato, hay una molécula química que desencadena la inflamación y esa molécula se llama histamina. A lo mejor el nombre les suena por los antihistamínicos, ¿sí? Si usted padece de alergia crónica, por ejemplo, le darán de tomar algunos medicamentos, como la clorfenamina, que son antihistamínicos. Y eso es porque la alergia también es un tipo de inflamación. Y lo que hace la clorfenamina es eliminar la histamina, esta molécula, para que baje la inflamación y de ese modo controlar los síntomas de la alergia. Entonces, curioso, como la misma molécula relacionada con la alergia, también nos sirve para desencadenar la inflamación y que de ese modo nuestro cuerpo se pueda defender. ¿Ya? Todas estas estructuras actúan, o todos estos componentes actúan de forma colaborativa para cumplir el mismo propósito que al final es mantener o conservar nuestra vida. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo estas células fagocíticas salen del torrente sanguíneo, son las únicas células de nuestro cuerpo que tienen esa capacidad de moverse por sí mismas y dirigirse hacia donde están las bacterias para engullirlas y de este modo eliminarlas. Esto de moverse y engullir bacterias lo vamos a ver mejor en el siguiente ejemplo. Presten atención, por favor, a este video donde se muestra
cómo actúan estas células fagocíticas del sistema inmunológico. Vamos a dejar sin volumen y fíjense. Ahí dice neutrófilo. El neutrófilo es un tipo de célula fagocítica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir a este neutrófilo que está rodeado de glóbulos rojos mientras persigue a estas bacterias. Si usted se fija, las bacterias son chiquititas, pero son bacterias que están en la sangre, por lo tanto no pueden estar ahí porque es peligroso. Y como usted se dará cuenta, el neutrófilo es una célula muy especial porque de algún modo detecta las bacterias y las persigue. Las persigue y las persigue hasta que las atrapa. Y una vez que las atrapa, las engulle, y una vez que las engulle, las elimina. ¿De acuerdo? Esta es la forma en cómo las células fagocíticas nos defienden como una segunda barrera defensiva. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo podemos observar una vez más. Tenemos entonces la célula fagocítica, que es un tipo de glóbulo blanco, que está dentro de nuestra sangre. Obviamente esta imagen no se ve de color rojo porque la sangre vista al microscopio no se ve rojo, ¿de acuerdo? Y detecta unas bacterias que no tienen nada que hacer en la sangre del ser humano y las va a perseguir. Y como les dije, son las únicas células que tienen esta capacidad de moverse de esta manera, porque si van a ser los guardianes de nuestro cuerpo, tienen que ser capaces de actuar por sí mismas, detectar a los agentes patógenos y eliminarlos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que usted acaba de ver en el video es la forma en cómo ocurre nuestra segunda barrera defensiva. Cómo nuestro cuerpo nos defiende una vez que de alguna manera los microorganismos entraron en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Eso es lo que corresponde entonces a esta segunda barrera defensiva, como habíamos dicho. La respuesta inflamatoria y las células fagocíticas. Células fagocíticas hay muchos tipos, muchos que cumplen esa función, pero lo importante es que todas se encargan de hacer esta eliminación de bacterias si estas llegaron a ingresar al cuerpo. ¿Sí? Con respecto a esto, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Matilde? Dice que levantó la mano. Ahí. Se la voy a escribir. ¿Ya? Escríbala y después la leemos, no hay problema. No, hoy no. Ya. Entonces, recuerden que pueden ir pensando en preguntas, porque acá vamos a hablar un poquito más de algunas enfermedades que son bien llamativas para el cuerpo humano, ¿de acuerdo? Ahora, nos vamos a situar en una situación todavía más compleja. Imagínense que nuestra primera barrera defensiva, que es la piel, fue vulnerada. Las bacterias ingresaron, nuestro cuerpo desencadenó la respuesta inflamatoria, pero aún así no fue suficiente. Aún así, eran muchas las bacterias y nuestras células fagocíticas no pudieron controlar la infección. Eso pasa, y pasa muchas veces. Entonces, ¿cuál es el segundo mecanismo que nuestro cuerpo tiene para salvarse? La respuesta inmune adaptativa, o la respuesta inmune aprendida, que corresponde a la respuesta que es altamente específica y se va a encargar de decir, ok, esta bacteria que ingresó es este tipo de bacteria, entonces voy a generar un anticuerpo para neutralizar esa bacteria específica, pero solo esa. Por lo tanto, se encarga de generar una respuesta que ataca solo al microorganismo en cuestión y no a todo lo demás. ¿De acuerdo? Esta es nuestra última barrera de defensa, pero a su vez es la más efectiva. ¿Okay? Se clasifica de dos formas, en inmunidad celular e inmunidad humoral. El nombre no tiene mayor relevancia, sino que solamente hace diferencia, o hace la diferencia, el tipo de glóbulo blanco que trabaja en cada una. Es decir, en la inmunidad celular es la que se lleva a cabo por parte de los linfocitos T. La inmunidad humoral es la que se lleva a cabo por parte de los linfocitos B. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Simplemente que los B son los que generan los anticuerpos. Los linfocitos T no generan anticuerpos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las veces que usted ha escuchado hablar de los anticuerpos, que los anticuerpos son buenos, que tienen un montón de utilidades, sí. Las células que producen los anticuerpos son los linfocitos B y ningún otro. Y esa reacción del cuerpo en la que
actúan los linfocitos B se llama inmunidad humoral. Pero si la respuesta no la llevan a cabo los linfocitos B, se llama inmunidad celular, porque la llevan a cabo los linfocitos T, ¿sí? Pero que me vayan siguiendo. ¿Cuál es la diferencia esencial entre ambas? Imagínense que a nuestro cuerpo ingresó un virus, como el famoso coronavirus que anda dando vueltas por ahí. Los virus son unos agentes infecciosos bien particulares, porque se meten dentro de nuestras células y las matan desde adentro. Si un virus ingresa a nuestra célula, los glóbulos blancos que andan por nuestra sangre no la pueden ver, porque se escondió dentro de la célula. Pero los linfocitos T tienen la capacidad de encontrar las células que están infectadas con un virus. Y lo que hacen es matar a esa célula para que el virus no se propague. Por eso los linfocitos T se les llama, o que participan en la inmunidad de tipo celular, porque se encarga de eliminar las células que tienen virus. O alguna bacteria chiquitita que se escondió dentro de una célula del cuerpo humano, etc. Es decir, atacan patógenos que infectan células. Y por eso son sumamente importantes. Y otro rol muy clave de los linfocitos T es que ellos también pueden detectar células cancerígenas y destruirlas antes de que se propaguen, ¿sí? Seguramente es muy común que en nuestro cuerpo continuamente se estén generando células cancerígenas y están siendo rápidamente eliminadas por los linfocitos. Quiero hacer una consulta. Jonathan, Ya. ¿va a hacer alguna consulta para que apague el audio? Profesora, hay 3 preguntas en el chat. Ya, haga las preguntas y después continúe explicando este tipo de inmunidad. Dígame, profesora. Ya, mire. Matilde dice, ¿qué pasaría si la inflamación no ocurriera? ¿Qué sucedería? Esa es la primera. Ya. ¿Le digo ¿Alguna al tiro las pregunta? otras? Vamos una por una. Ya. Si la respuesta inflamatoria no ocurriera, pasaríamos directamente a este tipo de inmunidad. Es decir, directamente tendría que empezar a actuar de inmediato los linfocitos T y los linfocitos B. El problema es que como esta inmunidad es altamente específica, se demora un poquito más de tiempo. Y eso es peligroso, porque si nosotros dejamos estar las bacterias mucho tiempo en nuestro cuerpo, se propagan rápidamente y la infección se propaga con mucha rapidez. ¿De acuerdo? De hecho, puede ser hasta letal. De manera tal que si nosotros no lleváramos a cabo la respuesta inflamatoria con la participación de las células fagocíticas, correríamos el riesgo de que la infección se propague muy rápido antes de que nuestro cuerpo reaccione de manera adecuada. ¿No? Ese es un problema. ¿Cuál sería la otra pregunta, profesora? Dice Jezabel, ¿por la sangre también salen las bacterias? Si por la sangre salen, yo diría que decir salen quizás no es la palabra correcta, pero las bacterias ingresan a la sangre, ¿de acuerdo? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos alguna enfermedad, eso es porque las bacterias ingresaron a nuestra sangre, se dirigieron a un lugar del cuerpo y nos ocasionaron la enfermedad. Por lo tanto, las bacterias sí pueden andar en la sangre, pero si usted está sano, no debería tener bacterias en su sangre. No sé si me explico, es decir, normalmente no deben haber. Y si hay, la elimina inmediatamente el sistema inmunológico. Pero la presencia de bacterias... Yo me refería después de una herida, si salen por la sangre después de la herida. Ah, si salen por la sangre, por la misma herida, dice usted. Sí, pero es complejo porque imagínese usted que si las bacterias ingresaron a la sangre está moviéndose todo el tiempo, es como un río de agua. Por lo tanto, esas mismas bacterias ya viajaron por tu sangre hacia otra parte del cuerpo. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, si usted se hace una herida con un golpe o un típico ramillón bien fuerte y le quedó la herida abierta, lo que se hace es limpiar la herida de inmediato, ¿cierto? Se limpia la herida para que cualquier bacteria que quede ahí se vaya de inmediato. Entonces la herida queda limpiecita y las que lograron ingresar a tu sangre, que ya son menos, tu sistema inmunológico se encarga de eliminarlas. ¿De acuerdo? También hay que hacer una mención sobre esto para que no nos confundamos tanto. No todas las bacterias son malas, ¿sí? En el mundo existen millones de especies de bacterias y solo el 3% de todas las bacterias que se conocen pueden causar alguna enfermedad al ser humano.
Por lo tanto, no todas, que si bien es cierto, pueden ingresar, pero no necesariamente nos van a enfermar, pero el cuerpo se encarga de eliminarlas de inmediato. ¿Sí? Por el contrario, si ingresa una bacteria patógena y logró ingresar al torrente sanguíneo, y por el torrente sanguíneo viajó a alguna otra parte del cuerpo y se propaga, ahí vamos a tener una enfermedad bacteriana. ¿Sí? Y bueno, ahí se buscará el tratamiento adecuado para ello. No sé si con eso complemento la respuesta. Sí, profe. Ya, ok, bueno, gracias. Profesora, ¿había otra pregunta, me había dicho? Sí, Jezabel pregunta también, dice, ¿Mm? ¿la alergia también sería un tipo de virus? No, la alergia es un error de tu sistema inmunológico. La alergia se provoca porque algún agente del entorno, por ejemplo el polvo, el polen o algún químico de los alimentos que normalmente no nos debería hacer nada, nuestro cuerpo por alguna razón lo identifica como malo y genera una respuesta muy exagerada ante ello, ¿sí? Genera una inflamación y una serie de malestar ante ello. Eso es la alergia, ¿de acuerdo? El nombre... Profe, ¿y la alergia al sol? Más que alergia al sol, es fotosensibilidad. O sea, sensibilidad a la radiación solar me refiero. Es decir, personas que tienen, por ejemplo, su piel muy sensible a la radiación solar, se les genera lo que se llama como alergia al sol. Pero lo que es Sí, pues. alergia propiamente tal, es cuando tu cuerpo exagera ante una respuesta que no debería ser tal. Ante Sí, algo que porque no me debería ocurrir. ¿Cómo? yo salgo al sol y se me empieza a llenar la cara así como de puntitos rojos. Claro, eso puede ser básicamente por un tema de tu piel, porque a lo mejor tu piel es más sensible al sol, a la radiación me refiero, no es tanto al sol, es como a la radiación solar. Ay, Una de las cosas que más te van a recomendar es que ocupes bloqueador solar en invierno, para sí, evitar esa de condición. hecho tengo que vivir con el bloqueador. Así es, claro, y eso es más que nada un tema genético tuyo, ¿ya? Que mientras lo puedas controlar no va a haber ningún problema. Bueno, eso, ¿de acuerdo? Entonces, las alergias son, por decirlo de alguna manera, un error de nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico también falla, ¿sí? Y cuando falla es complejo. Digamos que la falla más leve son las alergias, que se les llama también respuestas de hipersensibilidad, porque nuestro cuerpo reacciona de manera exagerada ante algo que normalmente no nos hace daño, como el polen, como el polvo, como el chocolate, ¿sí? Pero nuestro cuerpo desencadena toda una respuesta inflamatoria por ello, ¿sí? Y eso se puede controlar con algunos medicamentos. La mejor forma de evitar la alergia es simplemente no exponerse a aquello que nos causa alergia. Eso es lo que cualquier médico le va a recomendar. Eso. Profesor, justo relacionado con lo que está mencionando ahora, Joana Morales pregunta, ¿qué pasa si la persona tiene una enfermedad que afecta a su sistema inmunológico? Una enfermedad que afecta a su sistema, es decir, una enfermedad del sistema inmunológico. En ese Ella caso, pregunta, claro, que si la persona tiene una enfermedad que afecta a su sistema inmunológico. ya. Bueno, cualquier enfermedad que afecta al sistema inmunológico obviamente es compleja porque genera una disminución del trabajo del sistema inmunológico, lo que se llama una inmunodepresión. Y cualquier inmunodepresión es complicada, porque si nuestro sistema inmunológico tiene su actividad reducida o limitada, nos deja expuestos a enfermarnos de muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Eso es, por ejemplo, lo que pasa con el SIDA. ¿Sí? El SIDA, como ustedes quizás sabrán, es un síndrome porque es un conjunto de síntomas que tu cuerpo tiene provocado por la infección de un virus llamado virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, es decir, el famoso VIH. Cuando este virus ingresa a tu cuerpo, se encarga de destruir los linfocitos T. Y ahí lo vamos a conectar con lo que estamos explicando. El virus del SIDA o el VIH destruye tus linfocitos T, por lo tanto tu respuesta inmunológica baja notablemente y tu cuerpo ya no es capaz de responder bien ante los agentes infecciosos. Y esa es la principal causa de muerte de las personas con SIDA. No el virus, porque el virus en sí no te mata. El VIH no hace más que destruir tus células blancas. Lo que a las personas con VIH les termina costando la vida son las otras enfermedades que se aprovechan de que tu sistema inmunológico está dañado.
Y esas enfermedades son las que terminan costándole la vida a esas personas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si por alguna causa nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico deprimido, es un asunto al que debemos dar atención. ¿Qué causas pueden hacer que nuestro sistema inmunológico esté deprimido o esté disminuido? El SIDA, por supuesto, el virus de inmunodeficiencia humana, o también algunos medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, algunos de los medicamentos más fuertes que se utilizan para combatir las alergias son los, ¿cómo se llaman? Los corticosteroides, ¿sí? Corticoides, que son unas hormonas que lo que hacen es disminuir la actividad de tu sistema inmunológico para de ese modo controlar la alergia, ¿de acuerdo? Si uno toma corticoides por mucho tiempo, te arriesgas a tener una situación de inmunodepresión y por lo tanto de enfermarte de otras cosas. ¿No? Por eso es importante que uno tenga ojo con ese tipo de situaciones. Eso, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. No, no hay más preguntas, profesor. Ya, pueden ir dejando sus preguntas por el chat si les surgen más adelante. Entonces, retomando. Gracias. La forma más específica y efectiva y potente que tiene el cuerpo de reaccionar es mediante los linfocitos T, que así se ve una foto de ellos, o los linfocitos B, que así se ve un dibujo de ellos. ¿Por qué quise poner el dibujo? Porque aquí representa la célula y en el exterior de la célula están pegaditos en el linfocito B los anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Es una proteína. Es una proteína que tiene la capacidad de ser diseñada para detectar un agente patógeno y pararlo, frenarlo, para que no siga haciendo daño. Y esa proteína, estos anticuerpos, los producen los linfocitos B, ¿sí? Por eso es importante los anticuerpos para el organismo. Y esta es la razón de por qué, si nosotros nos enfermamos una vez de una enfermedad, cuando nos volvemos a exponer a la enfermedad, esa enfermedad es más leve. Y porque en nuestro cuerpo ya quedaron anticuerpos dando vuelta, entonces cuando el agente patógeno vuelve a ingresar, ya estaban los anticuerpos listos y lo frenan más rápido, ¿sí? Esa capacidad se llama memoria inmunológica y todos la tenemos y es la razón de por qué, por ejemplo, el resfriado nos dura un día, siendo que en la Edad Media la gente se moría por un resfriado, por ejemplo, ¿de acuerdo? O es la razón de por qué la influenza no nos mata, ¿cierto? En el 99% de los casos, porque tenemos anticuerpos contra ellos. ¿De acuerdo? Por eso es importante la función de estas dos células. Ahora, no son las únicas que hay en el cuerpo, porque usted dirá, ok, el profe me dijo que los linfocitos T matan las células que tienen un virus o las células cancerígenas, ¿cierto? Se mueren. Los linfocitos B producen los anticuerpos y neutralizan bacterias. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mi cuerpo ingresa un parásito? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ingresa un organismo unicelular, como una ameba, que son unos seres vivos pequeñitos? ¿Qué pasa si a mi cuerpo, por ejemplo, ingresa un hongo, esporas de hongos, que también pasa, por supuesto? ¿Cómo reacciona? Bueno, en ese caso, existe una gran cantidad de tipos de células blancas que se encargan de cada cosa. Es decir, tenemos unos glóbulos blancos para detectar y eliminar parásitos, tenemos uno para detectar células cancerígenas, tenemos uno para coordinar la respuesta de todas las demás, tenemos unas que se encargan de asesinar bacterias como si el mundo se fuera a acabar, tenemos otros que se comen a las bacterias, tenemos otros que se encargan de llevar a cabo la respuesta de alergia, ¿sí? Para responder ante el polen o ante el polvo, etc. Es decir, tenemos para cada cosa, ¿de acuerdo? Y eso se ve, por ejemplo, reflejado en este video. En este video, lo que tenemos es cómo reacciona nuestro cuerpo si, por ejemplo, tuviésemos un parásito dentro. ¿Sí? Nuevamente, lo que tenemos acá es una visión de la sangre, vista al microscopio, así se ven nuestras células, y tenemos filtrado por ahí las larvas de algún gusano. Esto, por supuesto, no debería ocurrir nunca, pero en el extremo caso de que llegase a pasar, nuestro cuerpo lo detecta, le envía la señal a las células del lado y todas juntas se disponen a atacarlo para destruirlo, como ocurre acá. ¿Sí? De a poquito se agrupan alrededor de él para de ese modo poder eliminarlo. Como usted se fija, aquí la imagen está un poco acelerada, pero eso es lo que ocurre. Es decir, de algún modo nuestros glóbulos blancos, que son estos, lo detectan, se acercan, se apegan a él y lo terminan destruyendo. Por lo tanto, la inmunidad del cuerpo humano da para abarcar cualquier
tipo de agente infeccioso que pueda haber ingresado a nuestro cuerpo, ya sea hongos, parásitos, pero los más comunes las bacterias y los mucho más comunes los virus. Es decir, el sistema inmunológico resulta ser un sistema clave para la supervivencia del organismo. Cuando este sistema falla, es porque se encuentra o inmunodeprimido, como es en el caso del SIDA, o con una respuesta de hipersensibilidad, como es en el caso de las alergias, o en algunos casos más extraños, en enfermedades autoinmunológicas, cuando nuestro sistema inmunológico nos ataca a nosotros mismos y nos causa algunas de las enfermedades más comunes, como por ejemplo la diabetes o enfermedades a la tiroides, por ejemplo, que muchas tienen causa autoinmunológica. ¿De acuerdo? De manera tal que, si hacemos un resumen, podemos ver que la importancia del sistema inmunológico es que es esencial para combatir los diferentes agentes patógenos que ingresan a nuestro organismo y de ese modo protegernos contra las enfermedades. Cuando nosotros nos enfermamos, entonces entendemos que es cuando todas estas barreras que nosotros teníamos fueron sobrepasadas por alguna razón, pero cuando nos sanamos es porque nuestro sistema inmunológico logró ganar la batalla y eliminar el agente patógeno. Y que para defendernos, nuestro sistema inmunológico cuenta con dos tipos de respuestas. Las innatas, o las barreras innatas, que son las que simplemente están bloqueando todo lo que ingresa. Si usted recordará, estas son la piel y las mucosas. Y por otro lado, las respuestas adaptativas, que son las específicas, que es donde están los linfocitos T y los linfocitos B, y toda la demás gama de linfocitos que andan por nuestra sangre defendiéndonos contra lo que ingresa. Finalmente, depende de nosotros cuidar y fortalecer mejor nuestro sistema inmunológico para estar mejor preparado para hacer frente a las enfermedades que nos rodean. ¿Cómo nosotros podemos fortalecer el sistema inmunológico? Muy importante, alimentación. Lo que nosotros comemos influye en nuestra salud, ya que si comemos una cantidad adecuada, sobre todo de vitaminas y minerales, esas ayudan a que las células del sistema inmunológico estén más activas. ¿Qué otro factor ayuda a fortalecer el sistema inmunológico? El ejercicio físico. Se ha demostrado que las personas que tienen mejor actividad física tienen mejor funcionalidad del sistema inmunológico. ¿Y qué otro factor ayuda también a que el sistema inmunológico funcione de manera adecuada? El sueño. Cuando las personas dormimos la cantidad de horas que requerimos, es decir, aproximadamente entre 6 y 8 horas para un adulto, como nosotros, dormir esa cantidad de horas es esencial, ya que durante el sueño se rearman y se reorganizan las defensas del sistema inmunológico, y también se generan más células si es que hace falta. Por lo tanto, dormir la cantidad adecuada, realizar actividad física de forma regular, comer sanamente, sobre todo una cantidad adecuada de vitaminas y minerales, va a ayudar a que nuestro sistema inmunológico esté más sano y de ese modo mejor preparado para dar respuesta ante los diferentes agentes patógenos que nos quieran enfermar. Eso ha sido entonces el contenido de la clase de hoy. Como les dije, lo que hicimos el día de hoy fue dar una revisión muy amplia de lo que es el sistema inmunológico. Resumirlo en una clase es complejo porque la materia es muchísima. De hecho, hay libros completos de ciencia que hablan solo del sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que ustedes entiendan, lo que se lleven de esta clase, es una visión general de este importantísimo sistema para nosotros. Hay órganos que nos defienden, hay células que están siempre trabajando, por lo tanto, depende de usted ayudar a que su cuerpo se mantenga sano. ¿De acuerdo? Eso, estimados estudiantes. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta para hacer en este momento, sobre lo que vimos, si les quedó alguna duda, alguna cosita por ahí que no se entendió bien. Agradecer la clase y súper buena explicación. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por su atención y participación, Gisabel. ¿Alguna consulta que quieran dejar en el chat? ¿Jonathan? Yo quería preguntarle, si una persona tiene inmunidad a algo y está embarazada, ¿el bebé nace con inmunidad igual? En parte sí y en parte no, porque las mujeres que están embarazadas transmiten gran parte de sus anticuerpos al bebé, es decir, los anticuerpos pasan por la placenta y se alojan en el bebé, y también por la leche materna se traspasan anticuerpos. Por lo tanto, gran parte de la inmunidad que tienen los bebés es porque la sacaron de su mamá, ¿de acuerdo?
Pero también los bebés por sí mismos se tienen que exponer a algunas enfermedades, como el resfriado, para que generen su propia inmunidad ante el resfriado. Entonces, sí, hay mucha inmunidad Hola, que viene profe, de la mamá me quedó claro. y otra que la desarrollan ellos mismos. Eh, Cuando hay una enfermedad, pregunta Luna, cuando hay una enfermedad que afecta al sistema inmunológico, ¿hay alguna enfermedad hay alguna posibilidad de que pase esa enfermedad? Sí, siempre y cuando, dependiendo de la causa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si uno tiene su sistema inmunológico deprimido por ejemplo, algún factor de estrés, o porque tienes otra enfermedad que lleva como consecuencia que tu sistema inmunológico esté más bajito, en ese caso hay que atacar la causa, curar la otra enfermedad para que tu sistema inmunológico esté mejor, ¿sí? En el caso de enfermedades como el SIDA, no hay mucho lo que se puede hacer más allá de controlarlo para que no sea tan complicado. Pero va a depender, Fernanda, de la causa que esté haciendo que el sistema inmunológico esté debilitado. Si esa causa se identifica y se trata, el sistema inmunológico se repone solito después. Cristian, ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene algo que ver el tema del sistema inmunológico cuando una persona no tiene resfrío, no tiene ningún síntoma así de enfermedad, pero aún así cuando se levanta de la cama le vienen unos mareos? Ya. Podríamos dividir la pregunta en dos partes. Si una persona, por ejemplo, no suele enfermarse nunca, no se resfría tanto como otras personas, es porque sí tiene muy bien activado su sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Pero yo, a priori, no lo asociaría con el síndrome de vertiginoso, eso de que cuando uno se levanta y se marea. Los problemas de mareo se asocian más bien a problemas en el oído, ¿de acuerdo? Entonces, si uno, por ejemplo, tiene problemas y se marea continuamente o tiene vértigo, lo que le van a decir es que vaya a ver a un otorrinolaringólogo para que le examine el oído y vea si hay algún problema ahí, pero generalmente no se asocia con el sistema inmunológico. Eso. Gracias, profe. Bueno, gracias a usted. Profesora Karen, he escuchado madres que dicen, déjelo nomás que se ensucie el niño o coma cosas para que genere anticuerpos. ¿Es mito o realidad? Yo diría que es bastante realidad, porque, a ver, una de las consecuencias del estilo de vida moderno es que nosotros solemos tener todo extremadamente limpio en nuestras casas, en nuestra vida, lo cual está bien. Pero el problema es que cuando nosotros naturalmente no nos exponemos a los agentes patógenos, no generamos inmunidad. Por lo tanto, la forma que nuestro cuerpo tiene de generar inmunidad de forma natural es exponerse ante los agentes patógenos para de ese modo generar sus propios anticuerpos. Por lo tanto, en ese sentido, es bueno que, por ejemplo, los niños jueguen, que se ensucien, no que anden cochinos, sino que interactúen con las plantas, con los animales, para que de ese modo su cuerpo también vaya generando sus propios anticuerpos, ¿sí? Eso también yo diría que es más realidad que mito, ¿de acuerdo? Obviamente no vamos a dejar que se exponga a situaciones que son mucho más complejas, como estar en la basura, porque ahí sabemos que viven otro tipo de microorganismos que son más peligrosos. Pero en sí, si nosotros evitamos a toda costa la exposición a cualquier agente patógeno, eso es más contraproducente que beneficioso, ¿de acuerdo? De hecho, claro, de hecho el tema de la inmunidad y del desarrollo de las vacunas surgió porque se dieron cuenta que habían personas que no se enfermaban ante algunas enfermedades. Y cuando empezaron a estudiar su sangre se dieron cuenta que esas personas estaban en realidad siempre expuestas a los agentes patógenos y que habían desarrollado anticuerpos. Y bajo esa idea empezó todo el estudio que permitió dar origen a las vacunas posteriormente. Por lo tanto, es importante que uno se exponga de forma natural a ciertos agentes patógenos. Eso. Clarísimo, profesor. No sé si tienen alguna pregunta más que me vaya quedando por ahí, cualquier cosita, cualquier duda, en la medida que les pueda contestar, lo voy a hacer. Profesor, hay algunos estudiantes que por WhatsApp me han preguntado sobre las evaluaciones. Ya. Ya, entonces damos por cerrado el contenido de la clase, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mencionar ahora lo de las evaluaciones. Muchísimas gracias por prestar atención al contenido. Voy a dejar de grabar ahora.